¿Ok? Ok, ahora sí, comencemos la clase. Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a comenzar a leerlo. Vamos a poner en chiquito esto porque... por aquí. Ok, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a marcar todas las referencias a Samuel. Todas las referencias a Samuel. Entonces en el versículo 1 vamos a marcar el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Entonces marcamos Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, ahí me está escribiendo, déjame ver. Dice la hermanita que si hicimos oración. No, nos comenzamos así de un solo. Pero gracias, hermana Karen. Ahorita vamos a pedirle a Silvia que nos dirija en oración. ¿Verdad? Perdón, hermano, es que no sabía cómo entraron antes. No se preocupe. Sí, no habíamos hecho oración, nada más dije, comencemos la clase y ya nos fuimos de un solo. Pero gracias porque nos recuerda, hermana. Padre, gracias por este día, por esta noche. Permite que podamos comprender la palabra que nos quieres. Quieres que no aprendamos hoy, que nos ilumine, Señor, que todo lo pongamos en práctica. Ilumina a Nelson, Padre, para que él sea el canal de bendición, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que todo, Señor, sea productivo, Señor, para nuestra vida. Y lo ponemos todo en tus manos, Señor. Que todos puedan conectarse y si no, pues que al rato puedan ver la clase. Y te agradecemos, Padre, por tanto, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, ahora sí. Gracias, hermana Karen. Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo, marcamos, luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Entonces, repito, para que todos vayamos bien, en el versículo 5 marcamos y corriendo, luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Marcamos Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra que Jehová le había sido revelada. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué
me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré en su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí en estos versículos no marcamos nada. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Aquí no marcamos nada tampoco. Vamos al versículo 15. Y Samuel, ahora sí, estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel también y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Ahí es que se me fue encubras, porque el que iba a encubrir es Samuel. Esta, si ven el mouse aquí encubras, también hay que marcarlo. Eso se me fue a mí. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece, hiere. Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y era profeta de Jehová. Versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Ok? Hasta ahí terminamos. Sí. Hasta ahí terminamos. Me iba a esperar unos segunditos, pero ya me salí. Todos marcaron y iban siguiendo la marcación. Aquí está todavía la última diapositiva, por si le falta algo de marcar. Ok, entonces ya no oigo a nadie. Voy a cerrar aquí para regresar y ver si ahí están todavía. Ya vi que ahí están todavía. Ok, entonces ahora vamos a hacer la lista de Samuel. Entonces ahora tenemos, lo voy marcando aquí.
¿cuál es la primera referencia que tenemos que poner? Samuel ministró a Jehová. Antes nos da una característica que es muy relevante para nuestra clase. Que es joven. Exactamente. En el versículo 1. En el versículo 1 nos está diciendo el joven Samuel. En el versículo 1 también ministraba a Jehová. Y las demás características que nos da en ese versículo son del entorno. Entonces no las vamos a poner. Versículo 2. No hay nada en el versículo 2. Versículo 3. Samuel dormía en el templo de Jehová. Estaba durmiendo en el templo. Ok, en el versículo 4. ¿Qué pasa en el versículo 4? Él respondió. En el versículo 4 dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Exacto. Entonces vamos a poner primero que es llamado por Jehová, porque esa referencia la vamos a ocupar varias veces. Y vamos a ponerlo aparte. Versículo 4 también responde, heme aquí. Versículo 5. Corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate, y volvió y se acostó. Entonces vamos a poner, corrió a Elí y dijo, heme aquí. Y luego vamos a poner, le dicen, Acuéstate. ¿okay? Y Elí le dicen, acuéstate, ve y acuéstate. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Entonces vamos a ponerlo en el que habíamos dicho, es llamado por Jehová. Versículo 6. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. Entonces vamos a ponerle también a esa referencia, versículo 6. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Entonces aquí vamos a poner el versículo 6. Otra vez, porque hay que ponerlo desde el punto de vista de Samuel. Le dicen otra vez, Vuelve y acuéstate. Vuelve y acuéstate. Versículo 7. Ese es un versículo muy duro para mí. Que este versículo me dejó pensando mucho. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra que Jehová le había, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces ponemos esas dos cosas, pongámoslas separadas. No había conocido aún a Jehová.
Versículo 7 también. A él no le había sido revelada la palabra de Jehová. Versículo 8. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Nos regresamos a la referencia en el versículo 5. Ponemos 8. Es llamado por Jehová por tercera vez. Ajá. Y él se levantó y vino a Elí. Entonces también ponemos esa, versículo 8. Versículo 8, ahí está. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces ahí ponemos en la referencia en versículo 8. El problema es que aquí no le dice nada. Nada más es llamado joven, porque nada más no le dicen otra cosa. Podemos poner, se dice que Jehová llamaba al joven. Y no se podía poner, y Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Ahí, hermano Marco, como estamos haciendo la lista de Samuel, si comenzamos algo con Elí, nos estamos refiriendo a Elí. Por eso prefiero poner nada más se dice de Samuel que Jehová le estaba hablando. Le estaba llamando. Es lo mismo, pero nada más es con otras palabras, porque estamos haciendo la lista de Samuel. Bien. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Ok, entonces se le dice, ve, acuéstate, y si te llamare, responderás. Responderás. Heme aquí. Heme aquí. Que eso es lo que él había estado respondiendo. Pero el heme aquí se lo decía ¿a quién? Se lo decía a Elí. Exactamente. Elí le decía así. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Ok, entonces otra vez ponemos en la referencia de arriba, versículo 10, es llamado por Jehová, pero ahora vamos a poner versículo 10, responde, habla porque tu siervo oye. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y comienza a decir ya la palabra, y en el 11 no tenemos ninguna referencia a Samuel, en el 12 tampoco, en el 13 tampoco, en el 14 tampoco, en el 15 sí ya tenemos referencia. En el 15 ya dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel... Una pregunta, hermano. Sí, hermano. Una pregunta, en el 11 no hay que poner, y Jehová dice a Samuel, no.
Ah, sí, sí, ahí me faltó esa. Correcto. Versículo 11. Ujú. Recibe mensaje de Jehová. Recibe mensaje de Jehová. Ahora sí, gracias hermano Roberto. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Entonces ponemos, estuvo acostado hasta la mañana. Y también ponemos, abrió las puertas de la casa de Jehová. Y también ponemos, versículo 15, temía descubrir la visión a Elí. Ya sabía que Elí no iba a estar tan contento con lo que le había dicho Jehová. Versículo 16. Entonces podemos poner, es llamado por Samuel, por Elí, perdón. Le piden que, no, y dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Entonces también agregamos en las anteriores, como al versículo 16, donde dice, heme aquí. Siempre respondía así, heme aquí, heme aquí. Versículo 17, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Jehová y aún te añada, si me encubriere palabra de todo lo que habló contigo. Entonces le piden que no encubra la palabra que le había dado Jehová. Versículo 17. Versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo. ¿Ok? Así se lo manifiesta todo. Samuel se lo manifiesta todo. Sin encubrir nada. Y la respuesta que da Elí es sometiéndose a la voluntad de Dios. Dice, Jehová haga lo que bien le parece. 19. Y Samuel creció, que ahí ponemos creció, y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ese es Jehová, no dejó caer ninguna de sus palabras. Ok. Versículo 20. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces, era fiel profeta de Jehová. En el 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
se le manifestó Jehová en Silo. ¿Ok? Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. Hermano, solo Sí. una pregunta. Ajá. Cuando habla acerca de que Jehová se manifestó a Samuel en Silo, se refiere a la ciudad, ¿verdad? Sí, Ah, ok. a la ciudad de Silo. Ah, ok. Ujú. Ok, ¿dónde estaba Samuel y a qué se dedicaba? En el templo, no. Él estaba en el templo, exactamente. Y se dedicaba a ministrar a Jehová. Exactamente. Y es interesante ver dónde dormía Samuel. ¿Qué es lo que había alrededor de donde él dormía? Es donde él dormía. Ajá. Bueno, aquí en el 13, él vivía dentro del templo. Y aquí dice en el 13, siempre no, 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía encubrirle la visión a Eli. Entonces, Samuel dormía en el templo y se dedicaba a ministrar a Jehová. Pero no era él el principal. ¿Quién era el principal? El sacerdote. Elí, exactamente. Elí. Entonces, él ayudaba a Elí, pero siempre ministrando a Jehová. ¿Ok? ¿Cuántas veces le habló Jehová a Samuel? 3. 4 veces. ¿Cuántas veces? ¿3 o 4? 4 veces. 4. 4 veces. 4 veces. Si quieren, retomémoslas. La primera Sí. está en el versículo En el 4. 4. Esa es la primera. La segunda en el 6. La segunda en el 6, ahí dice, volvió a llamar. La segunda. La En el tercera. 8. En el 8. En el 8, ahí nos dice que es la tercera. Y en Y el luego, 10. en el 10, perfecto. 3, 4. ¿Ok? Ahí tenemos que son 4 veces. Uno se queda con el número 3 porque dice, llamó la tercera vez a Samuel. Y yo cuando estaba haciendo esto dije 3 veces y me fue a checarla y no, son 4. Son 4 veces. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué le dice Elí que tiene que hacer? Primero le dice, ve y acuéstate, pero después le dice, si te habla de nuevo, responde, aquí está tu siervo, o algo así. Ajá, exactamente. La primera vez le dijo, no, yo no fui, ve a dormirte. Y ya se fue a dormir. La segunda vez, ve a dormirte, yo no te llamé. La tercera vez, ve a dormirte, yo no te llamé. Pero, si alguien te vuelve a hablar, respóndele. Híjole, ¿dónde está? En el 9. Ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces, ¿qué le dice Elí que tiene que hacer? Ok, la primera vez, irse a dormir. La segunda vez, irse a dormir otra vez. La tercera vez le dice, ok, si te vuelven a hablar, esto vas a responder. Y vas a decir, habla Jehová, que tu siervo oye. Entonces él fue y se acostó. Ahora, bueno, después vamos a ir analizando esto. Ahorita contestamos esto. Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que Dios no le dio el mensaje a Elí? Esa ya es una pregunta de discusión. Porque Elí era el sacerdote. A mí eso me dejó pensando mucho. Porque Jehová estaba molesto contra Elí por el pecado de los hijos de él, que él había permitido de que sus hijos no los había reprendido sus hijos. Sí. Hermano. Sí, hermano. Bueno, si yo también decía algo así parecido a lo que es el hermano, sí, bueno, porque el nuevo profeta iba a ser Samuel, ¿verdad? Tal vez Jehová ya había
le había hablado a él, a Ali, ¿verdad? Y él no había intervenido contra sus hijos, ¿verdad? Entonces, y ahí tal vez el indicado era Samuel, porque era el que iba a ser el nuevo profeta. Exactamente. Aquí falta un poquito de contexto. Y ustedes ya lo conocieron y ya lo expresaron aquí. Elí tenía un problema, aparte de que, bueno, era el sacerdote, pero sus hijos también ministraban con él, pero sus hijos no le tenían nada de respeto a Jehová, sino que tomaban de la carne que se iba a sacrificar y no le tenían nada de respeto. Y Elí sabía y Elí no hacía nada. Entonces, ahora Jehová, y vemos cómo comienza en versículo 1. Leamos versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Imagínense, algo tenía que estar pasando con el encargado de la vida espiritual, digámoslo así, que era el sacerdote. Sí, imagínense, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Qué difícil es decir esto. Entonces, para responder la pregunta esta, ¿por qué crees que Dios no le dio el mensaje directamente a Elí? Y aquí está un poco... la respuesta está correcta, pero ya la palabra de Dios había cesado para Elí y necesitaba levantarse una nueva persona que estuviera escuchando la palabra de Dios, porque Elí ya estaba desechado. Duele decirlo, pero sí. Sí, estaba desechado. Ya no había Dios palabra no para Elí. Hablar con Elí. Entonces, pues sí, no le da el mensaje directamente a Elí, y vemos cómo responde Elí cuando oye el mensaje, ¿verdad? Hermano. Sí, hermano. Y esa es la razón por la que Elí estaba preocupado y le pide a Samuel que no le encubra nada. Exactamente. Estaba preocupado porque ¿qué te dijo? Y no me cubra nada, le dice. Es porque estaba preocupado de lo que ya estaba desechado. Ahí los dos estaban preocupados. Claro. Uno porque no se lo quería decir, porque sabía que iba a quedar mal, y el otro estaba preocupado porque a ver qué iba a decir Jehová. Entonces en el 18 dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Qué difícil es para Elí saber lo que va a pasar. Si quieren, leamos otra vez lo que le dijo, cuál fue el mensaje que Jehová le dio a Samuel. Lo voy a leer desde el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reprimirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que yo he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré en su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, sino con sacrificios, ni con ofrendas. Ese fue el mensaje. Imagínense qué palabras más duras directamente contra Elí. Imagínense qué difícil fue para Samuel recibir estas palabras, porque cuando el mensaje es de bendición y de cosas buenas, uno lo cuenta con alegría y lo comparte y todo, pero cuando las cosas se ponen difíciles, híjole, igual tenemos que pasar esa información. Si Dios nos da algo difícil para otra persona, se lo tenemos que decir. Lo bueno que aquí en este pasaje, Elí sí estaba interesado en saberlo. Elí le dijo,
No, pues dime, yo sí quiero saberlo. Y en después de haber terminado este estudio, a mí me quedé con muchas ganas de estudiar a Elí, porque también hay muchísimo que aprender, cosas que no hay que hacer de Elí. Siguiente pregunta. Estamos en la página que en su material está con el número 33. ¿Cuál era el testimonio de Samuel y hasta dónde llegaba? Que era un fiel profeta, ¿verdad? Y llegaba, o sea, y hasta dónde llegaba, o sea, era en todo Israel, desde Dan hasta Beerseba. Exactamente. Él no nada más era un profeta cualquiera, sino era un profeta fiel. ¿Alguien sabía qué les pasaba a un profeta en ese tiempo si lo que él decía no se cumplía? No. Si un profeta, ¿qué le pasaba? ¿Qué tenía que hacer el pueblo si un profeta de Jehová decía algo y eso no se cumplía? Si un profeta decía algo y no se cumplía, no era profeta Jehová. Lo que tenía que hacer era el pueblo lo tenía que apedrear. Porque si era palabra de Jehová, se tenía que cumplir. Entonces eso quería decir que si no se cumplía, y lo echaron, claro, lo apedreaban allá afuera. Y no, pero lo apedreaban hasta matarlo. Entonces sí, era apedreado. Y sí, el testimonio de Samuel llegaba a todo Israel. Imagínense qué buen testimonio tenía Samuel. Qué interesante ver cómo desde niño fue dedicado, desde niño estuvo sirviendo en el templo. Qué difícil que tenía un líder espiritual, digámoslo así, que no era el mejor, pero aún así Dios ve la disposición del corazón de Elí y de Samuel y comienza a hablar a través de él. Y aquí hablando del testimonio, me gusta lo que dice en el versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó, ese dejó es Jehová, y Jehová no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, las palabras de Samuel, porque exactamente eso era. Lo que Samuel decía, eso se tenía que hacer, eso tenía que pasar. Es muy interesante eso. Siguiente pregunta. ¿Qué piensas de la respuesta que Elí le dio? Que Elí le dijo que tenía que dar Samuel cuando vino ya en esta cuarta vez. ¿Qué piensan de esa frase que él tenía que decir? Fue cuando le dijo que si Jehová te habla, entonces habla, de que él tenía que decirle, habla Jehová porque tu siervo oye. Esa es. Ajá. Esa respuesta, exactamente. ¿Qué piensan de esa respuesta? Él se está declarando siervo ahí. Exactamente. Esa es una de las cosas. Que tiene la atención que tenemos que prestarle cuando Dios habla. Exacto, sí. Exactamente. Me ha llamado muchísimo la atención que en todas las clases que hemos estudiado, todos se dicen siervos. Todos se dicen siervos. Entonces, eso es algo que ha quedado muy, muy claro para mí. Y no lo pongo aquí por lo de la continuidad del material y todo para que se estudie independientemente, pero como ustedes han visto en todas las clases, todos se identifican como siervos de Dios. Entonces, lo interesante de esa respuesta, hay varias cosas que me llamaron la atención. Esa fue la primera. Alguien que me diga alguna otra cosa, que cómo ve esa respuesta que Elí le dijo que tenía que decir Samuel cuando Jehová le hablara. Siento que lo estaba enseñando a cómo actuar ante Jehová. Ajá, totalmente, sí.
Y me regreso. Ahorita estamos en el versículo 9. Dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Pero me quiero regresar del versículo 9 al versículo 7. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Imagínense desde qué edad fue encomendado Samuel para el templo. Bueno, tal vez no tengamos la edad, pero más o menos. Desde bebé, ¿no? Desde chiquito. Desde bien pequeño. Exactamente. Él desde bien pequeño lo llevaron a servir a la iglesia. Él ministraba en la iglesia, en el templo, digámoslo así, para no usar la palabra iglesia. Él ministraba en el templo todos los días y ahí vivía. A eso se dedicaba. Pero estuvo como niño y aquí ya se le llama joven. Y aquí dice en el versículo 7 que Samuel no conocía aún a Jehová, aún viviendo en el templo, estando en el templo, ministrando en el templo, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, como dijo Rosita, Samuel no oía, no sabía qué hacer o no sabía quién le estaba hablando. Entonces, Elí le da un buen consejo. Entonces, aquí tenemos un buen consejo de una persona que ya había escuchado la palabra de Dios, ya conocía la voz de Dios y sí sabía cómo responderle, pero ya Dios no le hablaba. Qué difícil estar en ese punto. Entonces Elí le da ese consejo y le dice, ok, sí, cuando te volvieran a hablar, di, habla Jehová porque tu siervo oye. Entonces, y eso fue lo que hizo Samuel. Ahora, veamos un poquito a Elí. Veamos un poquito a Elí. Sé que no estamos estudiando a Elí, pero me llama mucho la atención las reacciones de Elí. ¿Creen que ese fue el mejor consejo que le pudo haber dado Elí a Samuel? ¿O le pudo haber dicho algo más o algo así? Yo creo que fue el mejor consejo que le pudo haber dado, que pudiera prestarle atención a Dios. Ajá, sí. Yo me puse en el lugar de Elí en ese momento y me puse a pensar qué le hubiera dicho yo a alguien. Pero yo digo, yo me hubiera ido más de metido. Si alguien te habló, ok, yo me voy contigo y esperemos porque ya te van a volver a hablar. Y yo quiero oír la palabra de Jehová también, aunque te hablen a ti, ¿verdad? Pero yo quiero escuchar. Pero me llama la atención la reacción de Elí. Elí le dijo, sí, pues vete a dormir. Y si te vuelven a hablar, dile, sí, Jehová, ¿qué quieres? Aquí está tu siervo. Básicamente eso fue lo que le dijo Elí. Tal vez a lo mejor no le importaba ya, ¿no? Como dejó de hablarle Jehová a Elí, como que le dio lo mismo decir, bueno, si te habla, contéstale. Entonces, como que él al mismo tiempo presentía que ya se puede decir que ya lo iban a desechar, entonces no le importó, no le dio importancia más bien a lo que le exactamente eso, exactamente. Y Más todavía bien, puedo sentir un poquito de resentimiento ahí. ¿Sí, Rosita? Yo difiero, siento más bien que él sabía cómo se manifestaba Jehová y sabía que no, si estaba llamando a Samuel, no era con él que iban a hablar. Entonces, más bien le enseña a Samuel cómo contestar, porque él sabe que a él ya no le están hablando. Claro. Entonces siento que no es que no le interesaba, es que él conocía cómo actuaba Jehová
y él ya sabía que a él ya no le iba a hablar, porque tampoco era tonto, él sabía de lo que venía. Si él sabe, si conocía las leyes y todo, o sea, él sabía de para qué camino iba. Entonces, lo que yo creo que no es desinterés, sino de que él conocía cómo actuaba Jehová, entonces mejor le enseñaba al otro de cómo responder, porque él sabía que con él no iban a hablar ya. Sí. Marco. Sí, pero era correcto lo que dice, como dice la hermana. Ya Elí ya sabía de que con él ya no tenía palabra, ya no le iba a dar nada. Entonces, si él igual iba con Samuel, Jehová ya no le iba a hablar nada, ya no iba a pronunciar palabras. ¿Por qué? Porque Elí estaba ya desechado. Entonces no iba a haber ninguna palabra con él. Ya sabía, ya había tratado Elí con Jehová, ya sabía cómo trabajaba, cómo pensaba. Entonces, no es que no le importó a él, sino que lo que pasa es que dijo, ¿sabe qué? Ya estoy desechado, le doy paso a Samuel. Sí, hermano Roberto, después va Raúl. Lo que le faltó a Eli fue decirle nada más a Samuel, eso sí, con una condición, me cuenta lo que le dice Jehová. Ajá, sí. Raúl. Bueno, yo creo que es bien importante considerar algo, que Elí, en las 3 veces que como Samuel fue, él le dijo, no, yo no te he llamado. Yo creo que como a la tercera vez le entendió, porque en el versículo casi que así se entiende, que hasta la tercera vez entendió Elí que era Jehová, que le estaba hablando a lo que él está escuchando, lo que él está oyendo, viene de Dios, ¿verdad? Entonces viene y le dice que él tenía que, digamos, platicar, responderle a Jehová, ya que pues él tenía conocimiento, ¿verdad? Da la instrucción y le dice, ve, acuéstate, y si vuelves a escuchar la voz, dile, aquí, Jehová, aquí tu siervo hoy. Yo creo que hasta la tercera vez entendió él eso. Imagínense qué duro para Elí ver el crecimiento de Samuel y ver que Dios le está hablando a Samuel. Eso quiere decir que Dios ya no le va a hablar a él. Entonces, y no solo fue duro por eso, porque Dios ya no te va a hablar, Dios no va a hablar por medio de ti, sino también el mensaje que venía para tu familia. Ya sabías que iba a suceder, pero igual, o sea, cuando uno ya sabe que va a pasar algo malo y pasa igual, te cae, te duele. Hermano, saber cuánto tenía Jehová de no hablarle, ¿verdad? También. Sí, porque dice que la palabra y otra cosa que es bien importante días y no había visión con frecuencia, Raúl. Ajá, algo bien importante también que yo veo en esto, que la actitud de Elí, o sea, claro, a él le afectó el hecho de que el Señor lo había desechado y que ahora él tenía sus ojos puestos en otra persona, ¿verdad? Ahora, pero la actitud que tomó Elí a una actitud que tomó Saúl, como que fueron bien diferentes, porque Saúl como que le costó aceptar que Dios lo había desechado, ¿verdad? Sin embargo, Elí tal vez quizás no tomó esa actitud, porque en otro caso quizás hubiera arremetido así como Saúl con David, ¿verdad? Pero en este caso creo que no fue así, ¿verdad? Sí, también fue él diferente. aceptó lo que ya Jehová lo estaba desechando. Ya aceptó. Y estaba consciente. Sí, ¿verdad? Estaba consciente de que lo que sucedía realmente, ¿verdad? Con él. Sí, vamos a leer la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué crees que Jehová le hablaba a Samuel? ¿Qué características tenía Samuel para ser escogido por Jehová, digámoslo así? Tal vez era un joven sin iniquidad, sediento de Dios, ¿verdad? Sí, porque siempre estaba en el templo metido, ¿verdad? Y de buen testimonio también, ¿verdad? Ajá. Sí, tenía buen testimonio, estaba en el templo, tenía disposición, ¿qué más? Y estaba solo él y Elí estaban, y Elí no, ¿por qué? Por lo que estaba haciendo, y el que tenía que ser era él. Sí, eso lo sabía Dios. Tenía que ser por él ya. Sí. A mí me gustó que
Jehová habla a través de Samuel, aun cuando es joven, porque muchos piensan que los jóvenes son así como de, ay, sí, hay que entretenerlos en la iglesia, los jóvenes, sí, ahí pónganse a jugar un rato y ya cuando crezcan van a tener que estudiar la Biblia, ya van a tener que aprender. Y no, al contrario, hay que enseñarles la Biblia desde pequeños a los niños, hay que instruirlos desde pequeños. Cuando son jóvenes, igual, lamentablemente me ha tocado ver muchos pastores de que no permiten a los jóvenes enseñar. Dicen, no, él no sabe nada todavía. Cuando en vez de decir no sabe nada, en vez le podría enseñar y decir, no, pues vente, te voy a enseñar para que tú puedas enseñar. Elí sí había hecho un buen, habían dicho algo. ¿Vas a decir algo? Sí, hermano, es que, bueno, lo que usted dice de joven, ¿verdad? Porque Samuel pudo haberse retirado cuando él ya era un joven de la casa de Dios, mejor dicho. Del servicio, sí. Ajá, y él estuvo fiel siempre, entonces Jehová Dios vio eso en él, que él nunca se apartó de ahí y vio de que era él el elegido como para que le sirviera. Exacto. Exacto, porque él tenía la opción, él decía, no, pues sí, me vinieron a dejar aquí, pero yo ya no quiero estar aquí, y sáquenme de aquí, y lo hubieran sacado, pero él escogió quedarse, y me gusta que siempre responde, heme aquí, eso quiere decir que era una persona disponible. Imagínense, estás dormido, y tu jefe o tu líder te habla. No, yo le hubiera, ¿qué quieres? Acostado le hubiera gritado, ¿qué quieres? O sea, no, porque él dice que Samuel se levanta y corre donde está Elí y le dice, ¿qué pasó? Y él le dice, no, pues yo no te hablé, ve a dormirte. Entonces, me gusta esa disposición que tenía Samuel de levantarse aun cuando era de noche y correr donde estaba Elí. Eso me muestra que era un joven muy servicial y que siempre estaba disponible. Entonces, esas también eran características que él tenía. Sí, Roberto. Sí, gracias. No, que eso me recuerda algo, que a veces está uno en la cama, hermano, y tal vez uno siente algo, sí, que se levanta, uno se despierta y le dan ganas como de orar, por eso, ay, no, qué felicita, mejor ahora más tarde, ¿verdad? Que Dios lo llama a uno tal vez a orar y a pedirle a Dios, ¿verdad? Y como que cuesta y varias veces, y no, ahí al final se queda dormido uno, hermano, sí. Sí, imagínense, eso está bonito también lo que dice Roberto. Uno debe de estar pendiente a recibir palabra de Dios, aun cuando está de noche acostado. Imagínense acostado, te habla Jehová y te dice, Roberto, y que le digas, no, pues ahorita tengo sueño, déjame dormir, y mañana en la mañana hablamos, te atiendo después de las 9. No, imagínense cómo le va a decir uno eso. Siempre hay que responder, heme aquí. Leamos una pregunta nada más. Sí, Karen. ¿Por qué, si vivía en el templo, por qué en el versículo 7 menciona que no se le había revelado aún palabra de Jehová? Eso es interesante. Eso es muy interesante. Yo soy hijo de pastor y vengo de una iglesia muy grande en El Salvador. Y era lamentable ver, también estuve trabajando con un ministerio que se llama Ministerio Cuervo, que el Ministerio Cuervo lo que se dedica es a ministrar exclusivamente a las familias de los pastores, a la esposa, al pastor, a la esposa y a sus hijos. Hicimos campamentos, hicimos retiros, eventos, cenas, prédicas para los hijos de los pastores. A veces como hijo de pastor llevas mucha carga encima. ¿Por qué? Porque toda la congregación te está viendo. Yo siempre recuerdo una vez que le dije a mi mamá, voy a salir. Ah, bueno, ok, ya me fui. Pero mis amigos, pues todos eran de la iglesia, era una iglesia muy grande. Entonces, me fui con mis amigos de la iglesia y nuestras salidas eran para ir a evangelizar, luego pasábamos a jugar fútbol un rato y después nos íbamos al cine.
y después a cenar pupusas, y de ahí a cada quien nos iban a dejar. Esas eran nuestras salidas. Entonces, cuando regreso a la casa, me dicen mis papás, ¿y qué hiciste? Ah, no, pues fuimos aquí, fuimos acá, y fuimos acá, y fuimos al cine. Ay, sí, me dijo una hermana que te vio allá en el cine y me habló para decirme si yo te había dado permiso a ti de ir al cine. Y yo, wow, o sea, yo ni he regresado a mi casa y ya alguien le habló que me vieron en el cine y si tenía permiso o no. Entonces, como hijo de pastor, uno crece bajo las miradas de muchas personas. Entonces, ese versículo en específico, el versículo 7, es muy duro, porque no es lo mismo estar en la iglesia que estar con Dios, digámoslo así. No es lo mismo vivir en la iglesia, porque realmente yo me la viví en la iglesia. La iglesia era muy grande, la iglesia Bautista Miramonte, en El Salvador, y pues ahí teníamos colegios, y mi papá era pastor y mi mamá era la administradora. Yo estudiaba en la iglesia, luego nos regresábamos a comer a la casa, luego nos regresábamos a la iglesia a jugar fútbol, a estar otro rato allá, luego en la tarde al seminario bíblico y luego otra vez a jugar fútbol. Ese era mi horario normal. Un día yo me la pasaba en la iglesia, pero haciendo muchas cosas que no son estudio bíblico y así. O sea, era grande, habían canchas de fútbol, básquetbol, voleibol, y yo no podía pasársela ahí sin estar estudiando. Entonces sí, yo llegué a conocer muchas personas, mucha gente que creció en la iglesia, pero no conocieron al Dios de la iglesia, digámoslo así. Y eso es complicado. Es muy triste. Cuando hacíamos estos eventos para los hijos de los pastores, siempre hacíamos la invitación de salvación y varios jóvenes, o sea, jóvenes y jóvenes mayores, aceptaban a Cristo en esas actividades. ¿Por qué? Porque hablábamos no del Dios de tu papá, porque, o sea, como lo veo uno como hijo de pastores, pues sí, mi papá se la pasa ocupado en consejerías, yendo a orar por un enfermo, dando clases, preparando las predicaciones. Vemos cómo está la actividad del pastor, digámoslo así, dentro de la casa. Y muchas veces esa misma actividad hace que los pastores nada más lleven a sus hijos a las iglesias y no le enseñen a sus hijos su Dios, sino nada más su trabajo. Entonces, a Samuel le pasó lo mismo. Samuel era joven y no conocía aún a Jehová, aunque trabajaba ministrando a Jehová. Entonces, lo que dice Karen, eso sí puede suceder, que una persona que viva, que se la pase dentro de una iglesia, aún no conozca a Dios. Sí, hermano. Sí, Roberto. Sí, no, es que sí, esa palabra conocido, ¿verdad? Bueno, me corrigen cualquier cosa, conocido, pues tal vez, ¿verdad? Pues de conocerlo, tal vez, sí, claro, Samuel, o sea, un hombre de Dios siempre en el templo y todo, pues conocía la palabra, escuchaba la palabra, sabía quién era Jehová, pero tal vez ahora es esa cuestión, esa palabra, digamos, de conocer. Tal vez uno conoce a una persona más o a alguien cuando ya uno se comunica y todo eso, y como hubo una relación ya auditiva, ¿verdad? Entonces, no lo había conocido tal vez en ese aspecto, en algo audible o algo así, ¿verdad? Porque ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces está ahí, tal vez por ahí venga también ¿verdad? Como un encuentro personal con Jehová, ¿no? A lo mejor no. Sí, en este caso, sí, totalmente de acuerdo con el hermano Roberto. Aquí estamos hablando de que no, o sea, por ejemplo, ya uno cuando entra aquí a la clase ya espera oír la voz de Roberto, espera oír la voz de mi hermano Marco, la voz de Silvia. Ya uno ya conoce las caras y conoce la voz. Entonces, ya uno ya lo conoce, digamos así. Pero Samuel todavía no conocía audiblemente la voz de Jehová. Raúl. Fíjese que yo estaba, a terminar de leer un libro que se llama Cómo formar una fe sólida en los jóvenes.
Y Ajá. este libro trata precisamente de eso. La interrogante era ¿por qué los jóvenes llegan a una edad en la que abandonan las iglesias? ¿Por qué los jóvenes abandonan la iglesia? Y muchos de estos jóvenes son jóvenes dentro de la iglesia, los han llevado de pequeños, se han desarrollado. Entonces, ese libro trata como que, por ejemplo, se forma un grupo de hermanos líderes, de jóvenes, entre ellos habían jóvenes, pastores de jóvenes, líderes de jóvenes, de alabanza y todo eso, y comienzan a preguntarle, como haciendo encuesta a cada uno de ellos, por qué razón ellos ya no sirven a Dios, por qué ellos ya no buscan de Dios. Entonces, que logran determinar que la falla es porque realmente no se les da a conocer realmente quién es Dios a los jóvenes, porque se acostumbran únicamente a que voy a la iglesia, a que sirvo en la iglesia, pero no hay una relación bien verdadera con el Señor. Entonces yo creo que en el caso de Samuel pasó así. O sea, él, si estaba en el templo, significa que él tenía que haber conocido quién era Dios, porque si él servía a Dios en el templo, tenía que saber a quién estaba sirviendo, ¿verdad? Pero Sí, yo pienso que exacto. a veces eso pasa con los jóvenes, que a veces llevamos a los jóvenes, los emocionamos con la música, con esto, aquí y allá, pero realmente de tener una relación bien personal con el Señor, creo que es bien poco lo que se trabaja en esa área. Y yo pienso que ahí es donde se tiene que trabajar la juventud para que ellos realmente conozcan quién es Dios realmente en la vida de ellos. Exacto. Sí, sí. Aquí sería ambas cosas. Sí se da caso de que hay gente sirviendo en la iglesia y que a los años, mucho más adelante, aceptan a Cristo. Tanto como estaba diciendo el hermano Roberto, que audiblemente Samuel no conocía la voz de Jehová, porque él sí tenía el privilegio de que le hablara audiblemente. Y todavía no le había sido, no había tenido ninguna revelación directa a Samuel, sino esta es la primera vez. Entonces él oía que decían su nombre y salía corriendo donde Elí, porque era el único. Entonces oía su nombre y corría donde Elí. Entonces Elí le dice, no, es Jehová el que te está hablando. Respóndele, habla Jehová porque tu siervo oye. Entonces, como estábamos hablando, Elí sabía en ese momento que oficialmente la palabra de Dios ya no iba a ser con él, sino pasaba a Samuel, porque ahora ya toda la palabra iba a ser por Samuel. Y era el cambio de estafeta, y con un primer mensaje muy, muy fuerte. Hermano. Sí, hermano. Quería también acotar algo, porque yo aquí en 1 Samuel estoy leyendo y me acordé también de que casi un tiempo también leí, ¿no? De que Samuel es un hijo de promesa también. Sí, correcto. ¿Por qué? Sí. Porque la mamá Ana, ¿se acuerda que como tuvo con Romataín? Entonces él tenía 2 mujeres, pues entonces ella como era como estéril, no le había dado hijo, algo así, ¿no? Y ella oraba a Jehová, y entonces dice la palabra que Elí, una vez que lo vio orando a ella, solamente le veía que balbuceaba nomás y no le veía, no oía lo que decía, pues no, y te dice, oye, esta mujer está borracha, ¿no? Y después le dice, oye, que sí, que por aquí, bueno, y entonces dice, no estoy ebria, dice, estoy orando a mi Jehová. Y entonces ella le dice, ¿sabe qué? Regálame un hijo, y ese hijo no pasará, o sea, no pasará navaja, como en ese tiempo cuando eran los ¿cómo se llama? Los separados para Dios, pues. Ajá. Los nazareos, pues. Entonces ella lo puso una promesa a Jehová. ¿Ya? Entonces, desde ahí, entonces quiere decir que ella, Ana, vino y lo entregó a la iglesia, o sea, me ha dicho al templo de Jehová. Al templo, exacto. Así es, sí. Entonces, desde ahí, él queda ahí, pero él ya prácticamente está separado para Jehová. Que ya después no le enseñaron, que como siempre,
a los jóvenes, a los niños todavía no les enseñan mucho de Jehová, entonces eso es lo que pasaba con él, pero él ya estaba prácticamente bendecido para esa obra. Estaba dedicado, Así dedicado al servicio de Dios. Ok, leamos el siguiente párrafo, dice, siempre es necesario recordar cuál es nuestra posición ante Jehová, y eso es lo que podemos ver en el consejo que le da Elí a Samuel para que responda correctamente cuando le hablen. Entonces, siempre tenemos que recordar cuál es nuestra posición ante Jehová. Y nosotros somos siervos de Jehová. Esa es, muchas veces, digámoslo así, el cristiano promedio ora y dice, Señor, te pido que bendigas esto, te pido que me cuides, Señor, te pido que sanes a tal persona, Señor, te pido, y agarra a Dios como que es su sirviente, y Señor, me tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y te pido esto, te pido lo otro, pero nosotros estamos en otra posición. Nosotros estamos en la posición de ser siervos de Dios. Entonces, hago aquí algunas preguntas que son para reflexionar. ¿Reconoces tú la voz de Dios? Muchas veces nosotros tenemos muchas voces dentro de nuestra cabeza, pero entre todas esas voces tenemos que aprender a afinar nuestro oído y decir, esto viene de Dios, esto viene de Dios. Y reconocer que es Dios quien nos está hablando. Y Dios nos habla principalmente, la palabra más segura es la Biblia. Entonces, ahora, pues, yo siempre digo, me preguntan, ay, ¿Dios puede hablar audiblemente en estos tiempos? Y yo digo, pues, Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Si Él tiene a bien hablar audiblemente con alguien, ¿quién soy yo para decirle, no, pues nada más hablabas así en los tiempos de antes, ahorita ya no? No, pues si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer. Si Dios les habla en sueños a ciertas personas, Él lo puede hacer. Dios se puede hablar de muchas formas, pero la palabra más segura es la Biblia. Esta es nuestra palabra infalible. Ahora, ¿qué tan atentos estamos a oír la voz de Dios? Y aquí hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces se tendría que hablar Dios para que tú le escuches? Me recuerdo otra predicación de mi papá de Juan, cuando le dijo a sus discípulos, ¿me amas más que estos? Y les preguntó 3 veces. Y se entristeció su corazón. Muchas veces nosotros sabemos que Dios nos está hablando y escogemos posponerlo. Tal vez se oye muy fuerte decir que escogemos no escucharlo, sino que escogemos posponerlo. Yo he conocido muchos hermanos de otras ciudades, amigos, que se nota muchísimo que son llamados por Dios para servirle tiempo completo, ya sea como pastor, como misionero y todo. Y veo que ellos no toman esa decisión, sino que lo posponen. Y Dios cada vez les va cerrando más, les va cerrando, hasta que ellos dicen, no, ya Dios me habló y me voy a dedicar tiempo completo a esto. Y ya yo les digo, no, pues, o sea, yo ya había visto que Dios te estaba hablando desde hace bastante tiempo y tú no le habías hecho caso todavía. Y dice, sí, la verdad es que sí, ya sabía, pero no quería dejar esto, o estaba muy ocupado haciendo lo otro. Les hago una pregunta. ¿Qué responden? Si les digo, si Dios les habla, ¿ustedes obedecerían? ¿Qué me responderían?
Si Dios les habla, ¿ustedes qué le responderían? Y les pide hacer algo, ¿ustedes qué responderían? Heme aquí. Heme aquí, exactamente, bien aplicada la clase. Heme aquí. Ahora, ¿creen que Dios les está hablando a cada uno en su vida personal? Yo creo que sí. Hermano. Sí, hermano Marco. Quiero yo, o sea, como algo como un testimonio en esto, porque realmente a mí me pasó esto. A mí me pasó. Mi pastor principal me decía, ándate a Monte Sinaí y ayuda allá. Hace 8 años. Y yo, sí, pastor, sí voy a ir. Otra vez, otro domingo, Conde, ándate a Monte Sinaí, porque Monte Sinaí es un sitio peligroso, es bastante lejos del centro, hay como a 2 horas de carro. Ok. Y ahora, ¿qué pasa? Que el predicador que estaba allá predicaba desde las 6 de la tarde o 7 de la noche. Cuando yo regresaba acá, llegaba a las 10 y el carro no había, porque era un sitio desolado. Entonces tenía yo que caminar como más o menos 1 kilómetro, que un sitio donde yo tenía que ir a mi casa. Entonces yo por esa razón yo no quería ir. Y el pastor, Conde, ándate, ¿te fuiste donde está fulano? No, pastor, porque todavía no, es que la verdad es que tengo que hacer tal cosa. Y así pasó un tiempo, a tal manera que el Señor como que me cogió y me dio algunos revolcones. No tenía ni trabajo, no tenía nada, así que me fui a provincia a trabajar y a mendigar, digo yo esa palabra, a mendigar iglesia. ¿Sí? Wow. Y después al año regreso nuevamente. ¿Qué fue, Conde? ¿Cómo estamos? Oye, ándate a Monte Sinaí. Sí, pastor, voy a ir para allá. Y no fui. En eso se me quitó el sueño un día, o sea, yo no podía dormir. Cuando en eso me despierta el Señor, yo digo así, mi Señor me despertó como, no sé, como la madrugada, como las 3 de la mañana me despierto, no podía dormir. Y me puse a hablar, a leer la Biblia, pues es el somnífero que nosotros tenemos para dormir, pues no. Entonces yo vengo, abro la Biblia y justo encuentro el libro de Jonás y me pongo a leerlo. Yo por aquí, Jonás, que sí que Jehová lo mandó a Nínive a predicar, ya no fue, se metió en una barca y se fue que a paseo, que por aquí. Yo digo, Marcos Conde, ¿dónde estás tú? Lo mismo me estaba pasando a mí. El pastor me mandaba, como quien dice, a predicar a Nínive, y yo no quería, pues yo me iba por otro lado y yo me fui a la provincia a trabajar, porque no había trabajo en Guayaquil, pues. Entonces lo mismo me pasó así a mí. Y desde que yo fui para allá a Monte Sinaí, se me comenzó a abrir puertas, comencé a hacer para diezmar y todas esas cosas, porque antes no tenía nada. Le digo, a mí me pasó eso, yo lo tomo como un ejemplo, lo tomo como un testimonio de que a mí me pasó eso. A mí me ha pasado cosas que yo debo hacer un libro. Wow, sí, sería bueno. Muchas gracias, hermano Marcos, por contarnos su testimonio. Y sí, pues muchas veces nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Sí. Y nos cuesta obedecerle. Te cuento que ahora estoy trabajando allá y estoy feliz y contento. A mí no me importa que yo me voy para allá, incluso voy llevando más gente. Le cuento bueno, que comencé a trabajar con niños, comencé con 8 niños. Vinieron más niños, ahora último, antes de la pandemia, se juntaron 143 niños. O sea, la iglesia era aquí en Guayaquil, era la primera iglesia de niños. Wow, qué bueno. Sí. Gloria a Dios, porque ahorita todavía no podemos por la pandemia, porque por allá por Monte Sinaí es bastante, como le digo, infectado de la pandemia. Es bastante pobre por ahí, pero seguimos trabajando. Ahora yo con gusto corro para allá porque yo sé que las bendiciones me vienen a mí. Claro. Yo pasé 4 años en mi desierto y no podía salir de mi desierto. Yo después comprendí de que Dios me estaba mandando allá, me enviaba allá y yo no le hacía caso.
Y ya no hay ningún peligro, hermano, porque ya viaja acompañado. Antes el peligro era porque andaba solo. Eso es lo que tenía que hacer desde un principio, hermano, buscar a alguien para que no hubiera ningún peligro. Sí, incluso mi hermano, te cuento que la gente, los ladrones, todos asaltan, y yo a veces me siento en la parte de atrás y ellos están que cuentan las ganancias. Yo decía, ¿a qué hora me ponen algo aquí? Sí, ahora ya sabes que va con Dios y que Dios lo va cuidando, hermano. No nos topan. Incluso para bendición de Dios, el año pasado, antes de la pandemia, para diciembre, íbamos con unas hermanas de ahí del mismo grupo, que congregamos 10 personas de acá de la principal, y nos vamos allá y me puse a predicar en el carro. Y me salió un señor y me dice, ¿y dónde es tu iglesia? Digo, tal parte, que por aquí, por allá. Ah, ya, yo necesito tu número porque te quiero dar unos juguetes para los niños. Después vino otra persona, me dio más juguetes, o sea, tuve juguetes, pero, y todavía tengo juguetes. Wow, qué bueno. Gloria a Dios, sí. Wow. Es bonito exactamente eso, ver la bendición de Dios y saber que si nosotros obedecemos y estamos, como dicen, en el centro de su voluntad. A mí me llama la atención siempre que dicen, estoy en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes que es del centro? Estoy en la voluntad de Dios, porque sabes que vienen bendiciones, Dios te cuida y ves la mano de Dios que va delante de ti, preparando las cosas y apoyándote. Entonces, qué bonito es ver, gracias hermano Marcos por su testimonio, ver el testimonio de una persona que ahora sí ya está haciendo las cosas que Dios le ha pedido. Ahora, muchos de nosotros podemos estar en ese ínterin, en esa decisión de estar pensando, ¿qué es lo que, ya escuché la voz de Dios, ahora tengo que obedecerla? Como dijo Silvia, tengo que decirle, heme aquí, como Samuel siempre respondía, heme aquí. Y pongámonos de tarea, de cada vez que Dios me hable, decir, heme aquí. Ese debe ser nuestro objetivo. Cada vez que Dios me hable, decir, heme aquí. Siguiente párrafo, ya para ir terminando. Dice, Samuel siempre es recordado por su testimonio, el cual comenzó desde muy joven y aun cuando ya era mayor, se cumple la profecía en 1 Samuel 3:19. 3:19 podemos ver mucho más adelante en su vida, en su testimonio, sigue igual en 1 Samuel 9:6. Entonces leamos 1 Samuel, versículo 9:6. ¿Primero era 1 Samuel 3:19? No, ese ya lo leímos. Se lo leo otra vez. 1 Samuel 3:19 dice, 19, ya iba a leer el 9. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces todo lo que Samuel decía, Jehová no dejaba caer esas palabras. Ahora leamos 1 Samuel 9:6. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Aquí tenemos a una plática entre Saúl y su siervo, y los habían mandado a buscar unas, ¿qué eran? No me dice, unas asnas, iba con su criado. Entonces iba Saúl con su criado buscando unas asnas y el criado le dice, yo conozco que aquí hay un profeta. Dice, aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne.
todo lo que él dice acontece sin falta. Entonces dice, pues vamos a preguntarle a ver qué dice él. Entonces imagínense que ese era el testimonio, y esto ya fue muchos años después. Todo lo que Samuel decía se cumplía. Perdón, ¿cuál fue el otro? Este fue 9:6 y el anterior. El anterior es 1 Samuel 3:19. Ajá. Ah, sí. Gracias. Ajá, 1 Samuel 3:19 y este es 1 Samuel 9:6. Entonces, qué bonito ver cómo el testimonio de Samuel era desde pequeño hasta ya viejo, ya mayor, el mismo. Fue el mismo, que Jehová hablaba a través de él. Y por eso era conocido Samuel. Samuel aquí dice en el último versículo de lo que estábamos estudiando, capítulo 3, versículo 20. Dice, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Imagínense qué gran responsabilidad. Fiel profeta de Jehová. Ese era el testimonio de Samuel. Ese era el testimonio de Samuel, fiel profeta de Jehová. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Y qué es lo que la gente dice acerca de ti? Entonces, Nelson, sí, pues es así. Entonces, primero, hay que mantener lo bueno de nuestro testimonio, digámoslo así. Y segundo, lo malo, pues hay que corregirlo, hay que cambiarlo. Que la gente nos conozca por cosas buenas. Imagínense que digan, Alex, sí, Alex es un buen cristiano, que se ha conocido por eso. Sí, juega bien fútbol, pero no, ante todo, sí, él siempre anda bien con Dios, metido en las cosas de Dios. Una vez estaba en la universidad y se me acercó una de mis compañeras con las que trabajábamos en equipo. Cada vez que hacíamos un equipo, ella se venía conmigo. Y ahí estábamos varios. Y me dice, oye, tú tienes algo diferente, ¿qué es? Y yo así como de, pues, ¿cómo diferente? ¿Cómo? Sí, o sea, no te comportas igual que los demás. ¿Por qué? Y yo vivía en ese tiempo en Costa Rica. Y yo hablo diferente porque soy salvadoreño, le digo. No es eso, me dice. Hay algo diferente. Y yo así como de, no entiendo qué quiere decir. Y ya otro amigo le dice, no, es que él es cristiano. Por eso no toma, no fuma. O sea, y ya comenzaron a decir como cosas despectivas de los cristianos, digámoslo así, porque estaba en una universidad secular. Entonces, ella dice, eso es, porque no es que tú seas mala onda ni así, sino que eres tranquilo, cuando nos peleamos aquí, nos agarramos y que queremos expulsar a uno porque no es el trabajo, no es su parte del trabajo, tú siempre dices, no, pues démosle una segunda oportunidad. Entonces, tú siempre estás como con algo diferente a lo de todos los demás. Entonces me dice, yo creo que es eso, es que eres cristiano. Y yo, no, pues sí, ahora ya te entiendo. Y sí, soy cristiano, le digo yo. Y no es que seamos aburridos, sino que pues somos, como tú dices, diferentes. Sí, eso es, me dice, tú eres cristiano. Entonces, la gente primero se debe de dar cuenta que somos cristianos. Y en base a eso, nuestro testimonio debe de perdurar y de ser el mismo. Debemos de ser que la gente diga cosas buenas de nosotros. Tratar de que la gente siempre, que la gente no nos vea a nosotros, sino que vea a Dios a través de nosotros. Muchas veces nosotros, hay personas, y conozco a varias personas que dicen, a mí no me importa lo que digan de mí las personas, a mí me importa lo que Dios y yo, los demás no me importan. Y yo le dije, sí, porque si tú tienes una buena comunión con Dios, la relación con otras personas se tiene que ver afectada, a fuerza,
porque uno tiene que reflejar a Dios. Uno no puede estar con Dios y no ser afectado. Y uno no puede estar con otras personas si no ven que hemos sido afectados por Dios, digámoslo así, positivamente. Entonces, siempre es algo muy importante, muy relevante, cuidar nuestro testimonio y siempre tener esa disposición que tenía Samuel de decir, heme aquí. Si nosotros cada vez que Dios nos habla, le decimos, heme aquí, créanme que no se tienen que preocupar por su testimonio va a ser un testimonio muy, muy bueno. Si hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, si nosotros respondemos a Dios, heme aquí, no se preocupen por su testimonio, que va a ser un muy buen testimonio. Entonces, terminamos la clase y digámosle a Dios, heme aquí, oremos, terminemos orando y decirle, Dios, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos has dado la oportunidad de estar aprendiendo sobre Samuel. Gracias porque tú nos dejaste esta historia, Señor, para que nosotros pudiéramos aprender de él y decir, heme aquí. Entonces ahora venimos ante tu presencia hablando directamente contigo y te decimos, heme aquí. Señor, aquí estamos. El heme aquí quiere decir que estamos dispuestos y expectantes a oír lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a estar atentos, a estar observando qué es lo que tú nos quieres decir, Señor. Sabemos que tú nos quieres hablar todo el tiempo, Señor. Sabemos que tú siempre quieres tener esa cercanía con nosotros, Señor. Ahora, tú danos de tu sabiduría, danos de tu paciencia, ayúdanos a afinar nuestro oído, Señor, para oír tu palabra. Te pido que te quedes con cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayudes a cada vez que tú nos hables, decirte, heme aquí. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Les cuento, yo una vez estaba, creo que ya lo había contado hace poco, una vez estaba en la iglesia y un pastor predicó sobre misiones y yo dije, pues yo quiero ir. Yo dije, heme aquí. Y pasé adelante. Y al siguiente año, eso fue en El Salvador, al siguiente año ya estaba en Costa Rica. Y otro pastor predicó igual sobre misiones y yo dije, heme aquí. Y me gustó cómo Dios lo que necesita es un corazón dispuesto, una persona disponible y Él se encarga de todo lo demás. Entonces, tengan la certeza de que si ustedes le responden a Dios, Él los va a oír y los va a tomar en cuenta. Sí, hermana. Decir algo. Sí. Ustedes, su papá, su familia, ¿verdad? Fue de mucha bendición para mi vida y para la vida de mi hermano Oscar. Mi hermano dice que su papá es una persona que le sirvió de mucho a él. De hecho, que sabemos que es Dios quien lo usa a cada uno de ustedes. Pero mi hermano es un pastor y no es porque sea mi hermano, pero es un pastor de los de verdad, de los que llevan la palabra a como es, ¿verdad? Entonces, yo vivo muy agradecida con Dios y con ustedes también, porque para nosotros fue de mucha bendición. Yo recibí muchos estudios de su papá y para mí también esto me ha servido mucho. Tal vez no le he servido a Dios como debería. He hecho lo que he podido, pero estoy muy agradecida con Dios por ustedes. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermana. Gracias. Y qué bueno, felicidades a su hermana, que es de los pastores que se necesitan más. Siempre se necesitan de esos buenos pastores que amen y que vivan para Dios. Así es, amén, hermano.
Así ok, es. ¿alguien tiene algún otro comentario? Ok, entonces tomamos la foto y con eso estaríamos terminando. Si quieres, abran sus cámaras para tomar una fotito y con eso estaríamos terminando. Ok, tomo la foto a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por estar siempre fieles en la clase. Gracias por estar siempre pendientes y ánimo a cuando Dios les hable decir, heme aquí. Amén. Y con eso terminamos.